La semana pasada vimos el capítulo 7 y empezamos con el 8. Vimos los 2-3 primeros ítems, pero bueno, como me tocó hacerlo varias veces, pues al final me quedo con la última versión y está un poco más completa. Entonces, el primer ítem sé que lo leímos, y el 130 creo que también, pero esta es un poquito más larga. Si os parece, voy leyendo el primero, que ya lo comentamos, pero el segundo creo que no. Pero se puede aumentar un poquito. Sí, claro, perdóname. Yo sí, como lo veo en el ordenador, porque yo allí no lo veo de ninguna manera. Dice, este capítulo versa sobre el laboratorio del mundo invisible. Entonces, dice el 126, hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, envueltos en amplios ropajes, o incluso con la indumentaria que usaba en vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus, pero ¿a dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos, con la totalidad de los accesorios? No cabe duda de que no se han llevado consigo los objetos reales, puesto que aún podemos verlos aquí en la Tierra. Esto lo hablábamos la semana pasada y bueno, que resultaba incluso paradójico, ¿no? Cuando soñamos y tal, que vemos que están vestidos y nunca hemos parado a pensar por qué están vestidos, ¿no? Cuando dejan todo lo material aquí en la Tierra. Pues eso mismo se plantea Kardec y aquí va a ir esbozándolo, ¿no? El 127 dice, la escritura directa o peumatografía es la que se produce en forma espontánea sin el concurso de la mano del médium ni del labio. Basta con que se tome una hoja de papel en blanco, lo que se puede hacer adoptando las precauciones necesarias para asegurarse de que no habremos de ser víctimas de alguna superchería, doblarla y depositarla en alguna parte, en un cajón o simplemente sobre un mueble. Hecho eso, si se dan las condiciones favorables, al cabo de un tiempo más o menos prolongado, encontraremos en el papel letras, signos diversos, palabras, frases e incluso disertaciones, la mayoría de las veces trazadas con una sustancia grisácea semejante al grafito. El grafito es el carbón, es el tipo de carbón que tienen los lápices. O con lápiz rojo, tinta común y hasta tinta de imprimir. Entonces él sigue pensando, ¿no? Va uniendo una idea con la otra. Por un lado veo que se visten, por otro lado veo que a veces los papeles se pueden impregnar, pues sigo pensando, ¿de dónde puede venir? El 128 dice, ¿la materia inerte puede desdoblarse? ¿Acaso existe en el mundo invisible una materia esencial capaz de adoptar la forma de los objetos que vemos? En una palabra, ¿tienen esos objetos su doble etéreo en el mundo invisible, del mismo modo que los hombres están representados en él por los espíritus? El espacio, en vuestra atmósfera, de un poder que estáis lejos de sospechar, puede concentrar la voluntad a esos elementos y darles la forma aparente adecuada a sus proyectos. Lo que habla con el doble etéreo es que si existe algún tipo de materia que pueda de alguna forma tomar forma en el mundo material y así pues convertirse en vestimenta o convertirse en el racito en el que escriben los papeles, ¿no? Entonces él sigue disertando, de momento se lo está preguntando. Dice, el espíritu dispone sobre los elementos materiales que se hayan diseminados en todas partes. De esta explicación resulta que los espíritus logran, a voluntad, que la materia etérea sufra transformaciones. Así, por ejemplo, en el caso de la caja de rape, la caja de rape, que hablamos también el otro día, es una cajita que utilizaban en aquella época, que dentro tiene unos polvos que si los aspiras estornudas y que era pues como lo que se llevaba en aquella época, ¿no? Espíritu de San Luis. Esto lo dice el Espíritu de San Luis. El espíritu no la encontró hecha, sino que él mismo la hizo en el momento en que la necesitó mediante un acto de voluntad. Y también puede hacerla lo mismo, debe de ocurrir con todos los demás objetos, con ropas, joyas, etc. Es decir, es por voluntad. Y aquí hace una serie de preguntas. Algunas de ellas yo las he resumido, las he puesto en otro color, y lo que he copiado... siempre copio las cosas resumidas, no lo copio todo, obviamente, porque si no lo leeríamos todo. Algunas partes las he resumidas
las he resumido yo con mis letras y lo he puesto en otro color, ¿no? Dice, los objetos creados por los espíritus, por un lado, no son idénticos a los reales, son una apariencia, se realizan se realizan con ayuda del principio material, se realizan tomando la materia que se encuentra diseminada por el espacio, son algo, tienen entidad, son creados por un acto de voluntad. Y sigue teniendo más propiedades. Y ahora ya lo es copiado tal cual. Dice, la caja de rape fue visible para aquella señora a tal punto que produjo en ella la ilusión de que era real. El espíritu habría podido hacer que fuera tangible para ella, y contestan los espíritus, sí, habría podido. Puesto que es así, esa señora habría podido tomarla con las manos, convencida de que sostenía una caja de rape verdadera, y contestan, sí. Si hubiera abierto la caja, probablemente habría encontrado rape en su interior, y si lo hubiera aspirado, el polvo habría hecho que estornudara, y vuelven a contestar, sí. Así pues, el espíritu puede darle a un objeto no solo la forma, sino también propiedades esenciales, y contestan, sí, en caso de que lo desee. Sigue preguntando, supongamos entonces que el espíritu quiere hacer una sustancia venenosa. Si una persona lo ingiere, ¿resultará envenenada? Esta es muy interesante, esta pregunta. Dice, puede hacer esa sustancia, pero no lo hará, porque no se le permite. Sigue preguntando, ya vamos por la 12. ¿Tiene poder para hacer una sustancia saludable que sirva para curar una enfermedad? ¿Se ha presentado un caso así? Sí, muchas veces. Esto lo utilizamos, ¿verdad?, en las mesas, en las conversaciones mediúnicas, cuando pedimos que se le aplique al espíritu con el que se conversa, pues alguna sustancia medicamentosa para que le alivie, para poder entablar una conversación. El 13 dice, ¿entonces puede hacer también una sustancia alimenticia? Dice, supongamos que haga una fruta, algún manjar, ¿podría alguien comerlo y quedar saciado? Dice, sí, esto me recuerda cuando los judíos estaban en el Éxodo, cuando estaban en el desierto, que muchas plantas, luego se ha estudiado después y resulta que hay algunas plantas que florecen, pero bueno, en definitiva, que aparecía como algodón en las plantas del desierto y lo comieron, tú lo sabrás, cuando salieron los judíos de Egipto. Entonces, sí, que dan la sensación de, a mí me vino esa idea en cuanto lo leí, ¿no? Que da la sensación de estar saciado, ¿no? Sucede que el espíritu dispone de instrumentos más perfectos que los vuestros, la voluntad y el permiso de Dios. Esa sustancia, mediante su contacto con el estómago, produce la sensación de saciedad, pero no la saciedad que resulta de la plenitud, puesto que una sustancia de esa naturaleza puede obrar sobre la economía animal y modificar un estado mórbido. Puede también actuar sobre el estómago y producir en él la impresión de saciedad. Seguimos indagando sobre los objetos. Dice, los objetos creados por los espíritus pueden ser tangibles, pueden tener carácter permanente, en la mayoría de los casos está fuera de la ley que lo sean, es decir, normalmente no son permanentes. A mayor grado del espíritu, mayor facilidad para crear objetos. 16. No siempre el espíritu comprende cómo se produce su vestimenta, son fruto de un acto instintivo. 17. Explica la escritura directa, que es lo que hablábamos al principio. 18. Los escritos directos pueden ser útiles en conservar y entonces se los conserva, no son temporales. Es decir, aquello que se crea, algunas cosas son temporales y otras no lo son porque es de interés mantenerlos, ¿no? Porque es instructivo. El siguiente ítem, el 131. Esta teoría nos da la solución de un hecho muy conocido, el magnetismo, pero hasta hoy sin explicación, del cambio de las propiedades del agua mediante la voluntad. El espíritu actúa en el actuante es el del magnetizador, casi siempre asistido por el espíritu no encarnado. Bueno, la magnetización del agua, hemos hablado muchas veces de ella. Si el magnetizador es capaz de operar una modificación en las propiedades del agua, también puede producir un fenómeno análogo en los fluidos del organismo. De ahí el efecto curativo de la acción magnética
convenientemente dirigido. Dice, la voluntad constituye el atributo inicial del espíritu, es decir, del ser pensante. Con la ayuda de esa palabra, el espíritu actúa sobre la materia elemental y por medio de una acción consecutiva reacciona sobre sus componentes cuyas propiedades íntimas pueden así ser transformadas. Y me he leído el capítulo entero de un tirón sin una sola pregunta. ¿Cómo veis? Yo he visto hoy la clase del jueves y más o menos era esto, ¿no? Sí. Vimos parte del capítulo 8, pero no lo terminamos. Entonces, en lugar de empezar por la mitad, he querido leerlo entero. Vale, yo no tengo dudas porque como ya lo vimos. Hoy, sí. Pues entonces vamos al 9. Yo no sé si quieres hacer alguna corrección, algo que haya dicho equivocado, alguna cosa. No, nada, incluso has dado buenos ejemplos. Muchas gracias. Pues vamos con el capítulo 9. Lugares donde se manifiestan los espíritus. Esto también es súper interesante. ¿Dónde se pueden manifestar? El ítem 132 dice, las manifestaciones espontáneas que se han producido en todos los tiempos, así como la persistencia de algunos espíritus en dar señales ostensibles de su presencia en ciertos lugares, constituyen el origen de la creencia en los lugares encantados o frecuentados por apariciones. Esto está muy a la orden del día, ¿no? Sigue vendiendo un montón todas estas noticias donde hay espíritus, la casa encantada, sale en la televisión, vender periódicos, es un negocio. En definitiva es un negocio y atrae muchísimo. Entonces, las siguientes líneas las he resumido yo, no son copiadas. Número 1. Algunos elevados no sienten atracción por los tesoros terrenales. Algunos elevados no sienten atracción por los tesoros terrenales. Entiendo que se refiere a espíritus elevados, porque así la frase para mí tiene sentido. 2. Los espíritus elevados sienten atracción por los lugares donde encuentran afecto. Estamos hablando de dónde se manifiestan, entonces dicen qué tipo de espíritus sienten atracción por qué lugares, ¿no? Un espíritu inferior no es sinónimo de espíritu malo. Los lugares lúgubres no son lugares de especial atracción para los espíritus, y sí para la imaginación humana. Los espíritus que se mantienen alejados es porque ellos quieren. Y esto ya es literal. No cabe duda de que los espíritus se encuentran en mayor número en las ciudades y en los palacios que en lo profundo de los bosques. 5. Esa creencia supersticiosa en lugares lúgubres, esto es una explicación que he puesto yo, está alimentada por los relatos poéticos. Bueno, de esto está lleno, ¿no? Yo me recuerdo de un relato muy conocido que es El bosque de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo, como soy soriano y bueno, mis padres son de ascendencia soriana, Soria es una provincia con muy poquita población, entonces cada vez que hay una persona así importante, pues se le conmemora mucho. Es una provincia que ahora mismo tiene 80.000 habitantes y imagino que ha tenido muchos menos. Entonces, pues Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió estos textos, pues están basados en el Monte de las Ánimas, precisamente eso, en presencias espirituales, pues relatado en forma novelesco, ¿no? Y también un foco poético, que es lo que dice ahí. Y por lo tanto fantásticos, con lo que los hombres son arrullados en la infancia. Esto también, a los niños también se habla mucho de espíritus, que el otro día hablamos que si del hombre del saco, que si del cuco, que si son todo presencias de la imaginación, ¿no? Que sirven para adoctrinar o para educar al niño. 6. Los días y las horas son medidas en tiempo para uso de los hombres y para la vida corporal. Los espíritus no las necesitan ni se preocupan de ello. Esto lo hablábamos antes de empezar el aula. 7. La idea de que los espíritus se manifiestan preferentemente por la noche viene de la impresión de que el silencio y la oscuridad producen en la imaginación la influencia de la medianoche. No ha existido jamás, salvo en los cuentos. Es decir, eso de que vienen por la noche o cuando dan las 12 en el reloj, como en muchas películas, pues tampoco. Muchas veces los espíritus que quieren así
jugar con los otros o bromear y todo, se aprovechan de las creencias del hombre del saco, de Sí, no sé sí. qué, y cambia el superespíritu para... Alinearse con ellas. Porque, y ahí, claro, personas que son más sensibles verán. Entonces, y ahí se va afirmando esa creencia, pero no es que exista así como tal, es que de tanto las personas hablarem, claro, ellos ven una oportunidad de bromear o de asustar, o de... Eso pasa mucho. Seguimos. Los espíritus inferiores se aprovechan de la credulidad de los hombres para divertirse, justo lo que decías tú ahora. Por esa misma razón, algunos dicen que son el diablo o que se atribuyen nombres infernales, demostrarles que no os dejáis engañar y no volverán. Los espíritus. 8. El espíritu se apega a esa envoltura, al cuerpo, que los ha hecho sufrir, tanto como el prisionero a sus cadenas. Esto lo dice en términos generales, ¿no? Dice, las tumbas, esto lo he resumido yo, las tumbas y los objetos del desencarnado provocan el fervor sincero del encarnado, porque ejerce más influencia sobre aquel que ora que sobre el espíritu, porque fija mejor su atención. Es decir, que el hecho de que los espíritus se presenten de forma en que lo reconocemos causa más fervor en el encarnado que no el desencarnado. Que no el desencarnado, que lo hace pues lo que tú decías, ¿no? Pues para alinearse, para que lo reconozcas, para mejorar la comunicación, ¿no? Para favorecerla. Dice, algunos espíritus pueden sentirse atraídos por cosas materiales y también por ciertos lugares, donde parece establecen su domicilio, hasta que desaparezcan las circunstancias que le hacen apegarse a ese lugar, como puede ser el comunicarse, el castigo por un crimen, una venganza, por protección, que los conducen allí. Vamos por el siguiente. ¿Todo esto os va haciendo sentido, Trini? ¿Sí? Pues seguimos a tope. 12. No es racional que el hombre tema los lugares donde se manifiestan los espíritus, porque estos lo hacen por divertirse. Por lo general, solo frecuentan determinadas casas porque encuentran en ellas la oportunidad de manifestar su presencia. ¿Y por qué? ¿Cómo encuentran la oportunidad de manifestar su presencia en determinadas casas? La vibración, lo que se fluye ahí en esa casa, el ambiente, ¿no? La presencia de un medio. Hay una casa que está llegando a... Porque me parece que el medio tiene un perispíritu diferente, ¿no? Eso No, por los fluidos. Tiene el ectoplasma. Sí, Sin el ectoplasma del espíritu del medium, el espíritu no puede manipular la materia, porque su fluido no es capaz de manipular la materia porque es de una materia distinta de la nuestra. Hay un palacete muy conocido en Madrid, no recuerdo el nombre, pero cuando llegas a Cibeles, llegas a Cibeles por la calle Alcalá, y a la derecha, justo haciendo esquina, hay una casa que tiene delante como un patio con unas rejas, esas rejas típicas del siglo XIX, que son unos barrotes largos, y arriba tienen como una pequeña, como que acaban en punta, ¿no? Como si fuera disuasorio, para que nadie entrara en ese pequeño patio. Lo tienen también algunas iglesias y tal. Siempre han dicho que ha habido muchas manifestaciones, han ido con equipos y lo han grabado, pero siempre allí. Yo creo que es porque encuentran el campo abonado, ¿no? Un lugar abandonado, un lugar con poca presencia, que van estas personas a grabar, que yo creo que ellos mismos son mediums y por eso se pueden manifestar, si no lo harían, porque tienen toda una colección de cacofonía, ¿cómo se llama cacofonía? ¿Cómo se llama? cacofonía, Sí, de sonidos y de grabaciones, pero ellos mismos salir, yo creo que lo fomentan, ¿no? Lo retroalimentan. Por eso, ¿qué tipo de espíritus están haciendo? Porque sabemos que los espíritus van a cualquier sitio que quieran, a cualquier casa, están ahí, ellos están ahí. ¿Por qué elegir la casa, el palacete? Porque quieren divertirse, porque pasar mensaje no es. No, sí. Entonces,
por lo que has dicho, quieren divertirse, aparecer, asustar, enfim. Não é porque é uma casa que, essa casa é assombrada. Não. Essa palavra assombrada também, né? Está hechizada. Hechizada, se suele decir. Lo mismo dicen, por ejemplo, en pasillos de hoteles. Pues en el pasillo de la 7ª planta se pasea una mujer y tal, y es que hace no sé cuántos años pasó esto o pasó lo otro. ¿No? Entonces van allí y a lo mejor es verdad que el espíritu está ahí porque siente el apego, ¿no? Que es lo que veíamos hace un momento, siente el apego porque le sucedió algo, pero se manifiesta precisamente... Muchas veces algo sin explicación. Hay algo que le apega y hasta que no se resuelva, pues seguirá estando apegada a ese pasillo de la 7ª planta. Lo que puede pasar es que hay algunos espíritus que están en un determinado sitio y que conocen de esta forma de utilizar el ectoplasma y manifestarse. Y puede ocurrir por el ambiente que haya espíritus ahí, porque los espíritus no es porque son inferiores moralmente, que tienen que ser inferiores intelectualmente. Entonces hay espíritus que son intelectualmente evolucionados, aunque sean inferiores moralmente, que están en una casa y cuando ven la oportunidad de venir a alguien que tiene ectoplasma, lo cogen y se manifiestan. Entonces no es la casa no es asombrada, lo que causa el asombro, lo que causa la hechicería es la presencia de un espíritu capaz de manipular un ectoplasma de un medio y manifestarse físicamente. Sin la presencia de un medio eso no sea posible, aunque haya vibraciones, aunque haya lo que sea. Entonces hay que tener un intermedio entre el espíritu y la materia nuestra. Este intermedio es el ectoplasma, que utilizando los fluidos del perispíritu, del espíritu manifestante, junto con el ectoplasma, ahí se pueden ocurrir las manifestaciones, que fue lo que nos explicó Lucas cuando hizo su exposición. Seguimos entonces. 13. Casi siempre lo que se hace para alejarnos los atrae más aún. O sea, lo que hacemos para que se alejen los atrae más. Sed buenos siempre y solo tendréis espíritus buenos a vuestro lado. Si esas personas son realmente buenas, es posible que se trate de una prueba para ejercitar su paciencia e incitarles a que sean... Bueno, esto lo he cortado en algún sitio. Aquí me falta el verbo, lo siento. Es posible que se trate de una prueba para ejercitar su paciencia e incitarles... Algo que sea, también. Incitarles a que sean. No sé, tendría que volver a mirarlo. 14. Los exorcismos, que esto es algo que también se ha llevado mucho al cine, no son eficaces, más al contrario, el alboroto divierte al espíritu. Los espíritus que no se presentan con malas intenciones también pueden manifestar su presencia por medio de ruidos e incluso tornarse visibles, pero nunca producen un alboroto molesto. La mayoría de las veces se trata de espíritus que sufren, a los que podéis aliviar orando por ellos. En otras ocasiones son espíritus benévolos que desean demostrar su presencia junto a vosotros, o espíritus frívolos que se entretienen, como los que perturban el descanso haciendo alboroto. Son casi siempre espíritus que se divierten. Lo mejor que se puede hacer es reírse de lo que hacen. Se cansarán cuando vean que no logran asustar ni impacientar a nadie. Algunas veces incluso son huéspedes más útiles que perjudiciales, ya que pueden proteger a las personas por las que se interesan. Y con esto hemos finalizado el tema 9. Vamos como un tiro. ¿Qué aprendemos de este tema 9? ¿Qué os ha quedado? No aprendemos nada. Yo. Que no sé qué Claro, si lo hubieras No sé preguntado al qué se principio nota habrían tomado nota, pero... No todos los espíritus saben... Venga, voy a romper el cri-cri ese. No todos los espíritus saben que pueden coger ectoplasma y hacerse a lo mejor manifestación. ¿Es una pregunta? Sí, No todos lo saben. no lo saben. No, nos lo dice aquí el texto, incluso aparecen vestidos y no saben por qué aparecen vestidos. Claro, pero o sea, cuando hay casas encantadas, Sí. ¿vale? Porque hay gente que hay sitios, ¿no? Ahora mismo no sé decir, pero hay sitios, ¿no? Que van a grabar unos y otros. Sí. Todos los que van
todos consiguen ver manifestaciones. Es que da la casualidad de que todos son medium. Bueno, los que se dedican profesionalmente, que ya se han comprado su equipo y tal, es porque ya tienen una experiencia detrás de que les ha ido bien. O Entonces, porque el espíritu se materializa. Claro, pero necesita que haya un medium. Es que también hay una cosa importante, ¿no? Que Carla nos trajo otro día, que está en André Luiz. No es solo un medium que genera ectoplasma. Los vegetales, los animales, sí, todo lo que todo, tiene todo. vida orgánica genera ectoplasma. Y hay espíritus que pueden coger el ectoplasma de la naturaleza y hacer también la manifestación. solo uno. Incluso dicen los espíritus que es más fácil manipular el ectoplasma del medio ambiente porque es más dócil que un ectoplasma de un medio muchas veces que está viciado con sus conductas y todo más. Entonces, al final esto vino después con André Luiz, que también se utiliza el ectoplasma del medio ambiente, que no hace falta necesariamente que sea un medio. Y todos generamos ectoplasma de alguna forma. Entonces, por ejemplo, puede que el espíritu coja ectoplasma de varias personas para hacer la manifestación que necesita. Entonces, que no haya un medium ostensible que genere ectoplasma suficiente, pueden haber varios mediums que puedan generar ectoplasma. Entonces, es una pregunta muy interesante que yo por lo menos no tengo la respuesta clara. Yo estoy haciendo una interpretación de lo que he estudiado. ¿Vale? No sé si tenéis alguna otra forma de ver este tema, pero la mía es así. Para mí tiene todo el sentido lo que estás diciendo. Es decir, si un espíritu se puede... Yo te debería decir que no. Es decir, que puede tomar del ambiente, de las plantas, de la materia, aquello que necesita para materializarse. Bueno, es que la materialización es distinta. A ver, ponle tú porque yo igual los confundo más. Es que hay un poco de lío para Si mí. todos ven, Con Lucas tú provavelmente estás está hablando. materializado. Se todos vêm. Agora, se alguns vêm, pois provavelmente são médios videntes. Então, não sei, não podemos garantizar nada, asegurar que es eso o aquilo, tienes una otra... No, yo creo que es esto, porque como si hay un sitio que está cerca, bueno, puede que se produzca por varios años, por ejemplo, o hay un medium cerca que vive en la casa del vecino, o las propias personas que están yendo pueden generar ectoplasma y no lo saben, hay ectoplasma suficiente en la naturaleza que puede ayudar que se genere, porque el ectoplasma de la naturaleza también sirve para estos fenómenos. Entonces, puede ser un montón de cosas y va a depender también de la capacidad del espíritu de saber, por su inteligencia y su conocimiento, utilizar el ectoplasma disponible en el medio ambiente. Entonces, puede ser un montón. Lo que sabemos es que hay que tener ectoplasma para una materialización. Un espíritu en sí no consigue materializarse sin ectoplasma. El ectoplasma viene de los seres humanos, de los mediums ostensibles. Puede venir de varias personas que generan poco ectoplasma porque no son ostensibles, pero uniendo el ectoplasma de todos se puede hacer la manifestación. O puede ser un conjunto, el ectoplasma del ser humano, del medium, que sea uno extensible más del medio ambiente. Entonces, todo depende. Lo que sabemos es que hay que tener ectoplasma, que es un fluido animalizado que tiene similitud con la materia de este mundo, por eso los espíritus lo utilizan, más el ectoplasma, no ectoplasma, pero los fluidos espirituales del perispíritu del espíritu comunicante, que es la forma, porque el espíritu que hace, utiliza su voluntad, a través de los fluidos de su perispíritu se manifiesta y estos fluidos corren el ectoplasma del medio ambiente y se hace un conjunto de fluidos que ahí sí ellos pueden manipular y utilizar para manifestarse. Es más o menos así. Voy a utilizar una analogía que utilicé para mi comprensión. Si yo tengo un pincho, ¿cómo se dice? Un pendrive. De que tú mates el martillo, ¿cómo se llama eso? Tornillo. No, Un clavo. Un clavo. Si tienes un clavo, un trozo de madera, tú metes ahí, si vas con tu mano, consigues ponerlo, no, va a estropear tu mano, pero el clavo no va a entrar, porque la materia es diferente. La materia de mi mano es menos densa que el hierro.
Entonces yo tengo que tener una materia que pueda interactuar con el clavo a punto de hacer con que él entre, se movimente y entre en la madera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como mi mano no puede hacerlo, yo cojo un martillo y este martillo tiene la materia necesaria para hacer con que el clavo entre en la madera. Entonces, la analogía es, yo soy el espíritu, el martillo son los fluidos, es el ectoplasma que utilizo de la materia, y el clavo es lo que te quiero hacer con esta aquí en el mundo. Pero ¿cómo manifiesto esto? Mi espíritu no puede hacer directamente, porque mi espíritu también es distinto de la materia del martillo. Yo necesito de un fluido que es mi perispíritu, que es la materia que puede interactuar con el martillo, ¿vale? El martillo es el ectoplasma y el clavo es la materia de este mundo. Entonces necesito tener estos tres elementos para que yo pueda interactuar. Si el espíritu intenta hacer una aparición física, mover las cosas de este mundo, de la materia de este mundo, no va a lograrlo, porque su materia no es capaz de interactuar con la materia de este mundo sin un intermediario. ¿Cuál es el intermediario? El ectoplasma, que es el único elemento que el espíritu consigue manipular materialmente hablando, que es de este mundo, porque el ectoplasma es manipulable por el espíritu. Sin el ectoplasma no puede haber manifestación física de un espíritu. ¿Tiene sentido esto lo que estoy diciendo? Sí, sí. Pero yo distinguiría lo que ha dicho Carla, que si lo ve todo el mundo será una materialización, pero si no lo ve todo el mundo, Sí. lo están viendo los mediums y no es una materialización. Esto está muy bien dicho. Claro, es que esa era la duda que tenía también, porque materialización, ¿vale? Es que se haga material, tú puedes tocarlo, ¿no? Sí, se puede hacer tangible. Claro, sí. eso es. O sea, una materialización es que se haga tangible. Entonces, y otra cosa es, como nos imaginamos que ahora mismo hay un espíritu ahí, bueno, nos imaginamos, ¿eh? Por ejemplo, no lo vemos todos y ponte que solo lo ve uno del grupo. Es decir, lo ve quien fuese evidente, pero si fuese materializado lo verían todos. Eso es. Sí. Sí. Ya está el lío que tenía montado, ya, gracias. Ya está resuelto. Ya. Bueno, pues vamos con el capítulo 10. Vamos, ¿no? Bueno, vamos con él. Si nadie tiene más dudas o preguntas. Yo estoy bien. Yo estoy ¿Estás comprendiendo. entendiendo tú? Sí, Y sí. a gusto. Ese tema me parece más, no sé. Me parece Muy bien, sí. muy bien. Pues vamos. Que el otro día, curiosamente, en una serie pasaba eso, ¿no? Con la niña. Y había un espíritu y todos lo veían, decía Paula. ¿Qué pasa, mami? ¿Que todos son medium? Yo ya digo, bueno, me quedé un poco como que me salgo de aquí porque yo lo tengo claro. Y ahora mismo, por ejemplo, es como... ya está, la respuesta. Pues ahora vuelves no a que ver la sea, película claro, con ella y se... Claro, no es que sean medios, sino que se han materializado, necesitando pues el martillo, los fluidos, de todo. Y ya está. Ya. Mira, esta es la misma teoría que no tenemos, que es lo que tenemos de suposición, porque no tenemos una respuesta dada por ningún espíritu, nada, pero de la resurrección de Jesús, que Jesús hubiera cogido el ectoplasma y surgido y aparecido a todos los que estaban presentes por un proceso de materialización. Eso es. Claro, lo veían todos. Por eso que lo veían todos, no solo algunos. Entonces es una suposición, no sabemos. Es lo Pero creo que hay un libro de Luis, yo no lo he leído, pero la persona que me introdujo a mí en el espiritismo sí lo leyó. Creo que el libro es de Adivaldo, donde viene a reflejarlo. Ahora no le puedo preguntar el título, pero si lo sabes, está en hombre está en Oriente Medio trabajando y no utilizan WhatsApp, yo solo puedo poner, pero igual tarda meses no pasa o nada, semanas en yo puedo responder. leerlo. Yo me gusta porque es una suposición que yo ya tenía, he escuchado otros espíritus diciendo lo mismo y que hace todo el sentido con lo que estamos estudiando aquí dentro del concepto de los espíritus. Lo recuerdo bien porque el día que lo leyó vino pues, muy entusiasmado a la oficina y estuvimos hablando y me lo contó. Una otra cosa importante también es que no podemos generalizar como así. Si todos vieron,
está materializado, correto. Se alguns viram, porque são médiums, pero los videntes es que ven. Eu posso ser médium e não ver, vale? Não os olvidais isso. Que é a mediunidade ostensible de evidência. Exato. Os acordais que somos preparados na espiritualidade com características próprias de lo que teremos que ser aqui antes de encarnar. Nosso perispírito recebe tratamento de acordo com o que temos que manifestar em nossa mediunidade ostensiva. Pois alguns recebem a evidência, outros psicofonia ou o que seja, vale? Então não é porque eu não vi que não sou médium, sou médium, por ejemplo, pero no vidente. Sí, claro, no, yo me refiero a eso, medium vidente. Sí, eso Vale, sí, vale. claro que hay diferentes tipos de mediunidad. Sim, perfeito. Claro. Vamos. Bueno, pues vamos con el capítulo 10, hasta donde lleguemos. ¿Hasta qué hora queréis que Nos quedan continuemos? 15 minutos. Ah, hasta en punto, entonces, continuamos. Capítulo 10. Habla de las naturalezas de las comunicaciones. Entonces aquí diferencia entre las comunicaciones que son groseras, las que son frívolas, las que son serias y las que son instructivas, ¿no? Y cómo aprender a distinguir una de otra, ¿no? Cuando pensamos que hemos canalizado, que tenemos una comunicación, ¿cómo distinguimos quién está con nosotros? ¿no? Punto aí. Sí. Claro que temos que entender a classificação, pero a prática, nós não pensamos, esta é séria, instrutiva, não pensamos. Quando recebemos uma comunicação, temos que ver se é verdadeiramente algo útil. Se é instrutiva, se é séria, claro que se é grosseira sabemos no momento, claro, o frívola também. Pero sérias, instrutivas, nós temos uma classe, essa é séria, essa é instrutiva. Não, na prática não é assim. Mas claro que sim, teremos que entender. Pero na prática temos que ver o contenido da comunicação. Porque às vezes começamos a receber uma comunicação que depois parece muito instrutiva, porque está de acordo com a doutrina, bababá, pero temos que ter muita atenção. Porque às vezes, lá pelo meio, escapa algo do espírito que nada tem a ver com doutrina. E aí volve a doutrina. Ou seja, por isso que temos que tomar cuidado com o que recebemos e não nos fascinarmos. Pois mira, só a doutrina, às vezes não é. Eso hay, perdona, solo decir que en el final del libro Los Medios, en las disertaciones espíritas, Kardec nos da algunos ejemplos de comunicaciones así, que parecen ser verdaderas, pero en los detalles se detecta que no lo son. E por mais que os espíritos intentem enganar-nos, não conseguem todo o tempo. Em algum momento vai cair, nem que seja pouco. Por isso temos que conhecer bem, porque temos que analisar, para não crer em tudo. Aqui estamos no espiritismo, temos que raciocinar, não ser creyentes. Então é importante ter cuidado com comunicações, seja por la psicografia, por la psicofonia. Às vezes a psicofonia, o mensagem que vem é bonito, pois é de guia. Pero a pessoa que é psicofônico não recebe só mensagens, também recebe pouco de energia, porque perispírito está com perispírito. Essa pessoa, se tem pouco mais de experiência, verá que, aunque a mensagem seja super elevada, porque a pessoa ainda aún não, a energia não é assim. Então, como psicofônicos no futuro, aunque a mensagem seja maravilhosa, tendrás que dizer ao doutrinador, mira, essa mensagem, até o momento perfeito, pero a energia que estou sentindo não é tão alta, não me parece guia, não, dá tu percepção. E aí o doutrinador vai tomar a decisão ou fazer as perguntas para tentar descobrir.
Esto cuando es una psicografía, que es más fácil porque puedes analizarlo después, pero cuando es una psicofonía, Estou falando de psicofonia. ahí es más complicado porque tú tienes que en el momento saber, porque muchas veces viene y tener ese discernimiento, pero eso requiere mucha experiencia de un doctrinador, no doctrinador, pero de un dialogador para saber entender y comprender muy bien las entrelíneas, ¿no? Tengo un caso que quería contar, que tengo un amigo que es cineasta, trabajó en la TV Cultura en Brasil, no los conoces, y es espírita. Estaba contándome que un día quería salir de la TV Cultura y estaba con muchas dudas. Y nunca hacía preguntas a los espíritus, pero en este día hizo mentalmente una pregunta. Mira, yo quiero saber si debo o no dejar la TV Cultura. Por la noche soy yo que salía de la TV Cultura y que pasaba cosas muy malas con él, muy malas. Y al final, en el otro día, no tenía dudas de qué hacer, dejó la TV Cultura. Porque dijo, ningún espíritu bueno me va a decir lo que tengo que hacer. Claro que no. Los espíritus buenos no te dicen, Y haga eso, haga... Fue lo mejor que ocurrió a él. Dijo que pasó muy bien, que fue lo mejor que había podido hacer. Entonces, por eso estoy utilizando ese ejemplo, porque esa es una cosa que tenemos que tener claro. Un espíritu bueno nunca va a interferir en nuestro libre albedrío. E outro ponto importante é nunca olvidar que é uma dupla. É o psicofônico e o esclarecedor. Uma dupla. E como uma dupla, o psicofônico tem que intervenir em alguns momentos. Ou se o rumbo da charla está mal, ou se a energia lhe parece um pouco rara, tem que ajudar ao esclarecedor. E não ser um repetidor de Esclarecedor es el doutrinador. Una dupla es un... É porque quem somos nós outros para doutrinar a alguém? Pois não? Sí. Então cambiamos um pouco para esclarecedor. Nosotros tardamos un año muchas veces o más, o casi una vida entera para adoctrinar a una persona, no es en 15 minutos que es una comunicación que vamos a adoctrinar a un espíritu. Ahí es lo mejor que podemos hacer, es decir, dialogar, porque es lo que hacemos, dialogamos con los espíritus. Ok? Creo que lo dice aquí un poco más adelante, pero el tipo de comunicaciones está muy relacionado con... Creo que tú... Bueno, estoy convencido de que te lo he oído, pero no sé si en las aulas estas de mentalidad. Rodrigo, tiene mucho que ver el tipo de comunicación con la clasificación que nos hacía Kardec sobre los espíritus, que aunque no son estancas, y un espíritu igual que una persona puede tener características de un tipo y de otro, no es estanco, pero el grado de elevación del espíritu está en consonancia o en relación directa con el tipo de comunicaciones que puede hacer. Eso quiere decir que a lo mejor un pseudo sabio pues puede parecer, que es lo que decías tú hace un momento, puede parecer que te está dando una comunicación muy instructiva, pero al final pues, no lo es, porque ves cosas que te llaman la atención. E o importante é seguir comunicando. Como decimos em português, dar corda. Seguir, perguntando, porque em algum momento ¿Quieres agua? ele vai a mostrar-se. Eu passei uma vez em Brasil, eu como estava, chamamos de escolinha de doutrinação e psicofonia. E eu estava como psicofônica em desenvolvimento mediúnico e passava uma comunicação, pero eu vi que o espírito estava tentando enganar, porque estava rindo. Aunque, assim, a intenção era passar uma mensagem sério, ele estava rindo. Então, parei. Eu parei nessa época e me conectei, por estar rindo. E aí, em palavras, comecei a rir também, para o doutrinador. E aí ele percebeu que não era sério. Comecei a rir, só a rir. Aí o doutrinador, então, queres enganar-nos, não? E aí o espírito... Sois muito fáceis de enganar e muito creyentes, é só fácil. Então, há que passar todo. Una pregunta.
es que cuando has comentado tú lo del caso, ¿no? De que soñó, que Ajá. viajaba, tal. Pero si nosotros pedimos opinión o ayuda a nuestros guías de cuál es la mejor decisión, si estamos pidiéndole, le estamos tomando el permiso, ¿no? Para que nos diga, ¿no se da entonces? ¿No se da el caso? ¿No te dicen? Voy a por contestarte dónde? de la siguiente forma. Porque es un guía, puede guiar, Si como tú, nombre, ¿no? si tú eres una persona que va a robar un banco, Sí, aunque yo sea tu amigo y te quiera bien y quiera ayudarte, no voy a ayudarte a robar un banco porque sé que no es el mejor para ti. Entonces, aunque nosotros pidamos a los buenos espíritus que nos digan qué hacer, ellos nunca lo harán porque saben que eso no es lo mejor que pueden hacer para nosotros. Ellos van a ser, los buenos espíritus son sabios y saben que no pueden decirnos lo que tenemos que hacer, porque si venimos aquí para aprender a ejercitar nuestro libre albedrío y nuestra voluntad, si ellos quitan esta posibilidad, están quitando nuestra posibilidad de aprender y de evolucionar. Ellos lo que hacen, y lo hacen mucho, nos inspiran, nos intuyen, nos hacen, mira, estás mirando aquí, echa un vistacito aquí. Mira esto que está diciendo, mira el libro X, o escucha a una persona, o te pone una persona delante de ti que va a decirte lo que quiere, pero nunca va a decirte así, haz esto o aquello, porque si lo hace, ellos están quitando tu posibilidad de aprender ejercitando tu libre albedrío. Y están quitando el mérito de las cosas que haces. Entonces, siempre que hay un espíritu que te diga exactamente lo que tienes que hacer, ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque eso por lo menos es lo que he escuchado y leído, y todo lo que he leído de la doctrina espírita. Porque, es decir, si un profesor, es lo mismo que un profesor que está en un cole, que está dando una prueba a sus alumnos, y en el momento de la prueba dice la respuesta al alumno. Primero, no está siendo justo con los demás, que están teniendo que esforzarse para hacer su trabajo, y está quitando la oportunidad de que el alumno sepa de que él realmente no sabe algo. Y lo que puede decir que los profesores nos dicen algunas veces, mira, has mirado aquí, mira la pregunta, mira lo que está preguntando la pregunta. No te está diciendo qué hacer, pero está diciendo para que tú tentes para algo, para que tú veas algo, para que tú focalices en alguna cosa. Eso sí hacen los buenos espíritus, ¿vale? Pero los malos espíritus siempre van a decirte exactamente lo que hay que hacer. Y van a quitarte de ti mismo el mérito de tus decisiones. Pero si haces mal, ellos no van a decir que fue culpa de ellos. Es culpa tuya, culpa nuestra, que no somos vigilantes lo suficiente para entender y para discernir que un espíritu está diciendo para hacer algo que no es bueno. ¿Sabes? Además, has dicho que son espíritus guía. Los espíritus que nos acompañan, el espíritu, es un espíritu guarda, nos cuida, pero no alteran o no influyen en nuestra... Nosotros recibimos siempre intuiciones, buenas y malas, las decisiones son nuestras. Ellos intentan. Muchas veces ellos ven que estamos indo por un camino. Pero no hacen nada. Ellos intentam inspirar. Intentam que tú tenha clareza de pensamentos para poder ver el camino malo. Pero se tu não vês, ou se tu vês e queres seguir assim, ellos dejan. Porque é uma lei importantíssima, respeitar o livre-albedrío. Nada, esse é outro ponto importante. Claro que sim, respeitar o livre-albedrío, pero nada é sem limites. Vale? Como eu disse aqui antes uma vez, que se estamos com um espírito que já ha hecho um montão de coisas e quer seguir fazendo o que quiera, em algum momento Deus vai poner um fim. E aí, nesse momento, se corta sim o livre-albedrío desse espírito, porque já foi dado tanto, e ele não ha hecho nada e está perjudicando a outros, e se corta sim. Pero nesses casos extremos. Es que como, bueno, me refería porque como a lo mejor son consultas que no son tan drásticas Drástica.
como para de lo que decías tú, no de robar el banco y demás, sino a lo mejor yo puedo ser, por ejemplo, yo que sé, estar en una duda y puedo decir, a ver si me pueden orientar, guiar, cuál es la mejor decisión para el bien mayor común de todos, porque yo a veces hago eso. Pues, ¿qué puedo hacer con esto para que sea el mayor bien común? O sea, para que sea bueno para todos. Sí, pero eso es como invocar a los buenos espíritus para que te asistan, ¿no? Es el ejercicio del que hablábamos muchas veces, intentar elevar tu nivel de vibración para afinar cuando con ellos claro, e cuando intentar... tienes mucha duda pero, y estás desesperado y quieres saber cuál es la mejor respuesta. Yo creo, fíjate, Trini, que a nadie le gustaría que le dijeran lo que tiene que hacer, aunque esté en un momento de necesidad. Porque si en un momento de necesidad te lo dicen y luego es de todas las opciones la mejor, imaginemos que te lo dicen, pues tienes que hacer esto, y luego resulta que es un peregrinaje y es un sufrimiento, y es la mejor, pero tú no lo vas a reconocer porque no vemos muchas veces los beneficios que hay detrás de un camino pedregoso, ¿no? Con lo cual, y si fuera bien, siempre te da la duda de si el otro que no escogiste era mejor, porque al fin y al cabo te lo han dicho, no lo has decidido tú. Y lo que decides y lo que haces tampoco lo puedes incorporar a tu mochila de conocimiento y de experiencias, porque tampoco es, como no has ido por una libre elección, pues al final has llegado a un punto, has llegado a una meta en la que no has llegado sola, con lo cual no eres responsable de todo tu caminar, con lo cual yo creo que al final no te gustaría nada, acabarías teniendo unas cuotas inmerecidas. Yo te sugiero hacer un ejercicio. Piensa, cuando tengas algo así, piensa en 2 o 3 opciones y sienta tu corazón. Eleva tu pensamento, piensa en la primera, después en la segunda y la tercera. Tú, dentro de ti, tienes la respuesta. No hace falta. Tu corazón será un poco más ligero en la opción que sea para tu bien. No para que dé todo bien, como ha dicho Juan Pablo, pero para tu bien como espíritu. Tu corazón te direccionará. Porque tenemos Dios dentro de nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Y no tenemos que tener miedo si sale bien una cosa o no. Lo que pasa es lo que tenga que pasar. Yo pienso así. Sí, es verdad. No hay que tener miedo. Tomar decisiones a veces es muy difícil, efectivamente. Sobre todo cuando tenemos hijos también, y hay cosas que... Pero yo siempre también hago esto, es una oración, es dormir una noche, esperar... Siempre viene de alguna forma, sí. Trini. ¿Vale? Pues tenemos que terminar. Sí, solo recordando, tenemos que recordar siempre que hemos venido a esta vida, que estamos aquí encarnados para aprender a decidir, a utilizar bien nuestra voluntad. Entonces, este es nuestro propósito. Entonces, tenemos que decidir, tenemos que equivocarnos para aprender. Equivocar es parte de nuestro aprendizaje. Y nos equivocaremos mucho, ¿eh? Y no hay que sentirse culpado por equivocar, culpable por equivocarse. No hay. Porque es así, equivocamos, mira, pues en la próxima teré más atención. Equivocamos otra vez, pues mira, ese es otro tema. Y así vamos, ¿vale? Ahora, nunca un espíritu debe llevar dentro de sí un sentimiento de culpa fuerte, porque eso le impide de evolucionar. Hay que entender que no somos seres perfectos, no somos, ¿sabe? Hicimos mal, pues ahora vamos a hacer bien, dar todo nuestro esfuerzo para ser mejor, y en el futuro mejor aún. Esa es nuestra caminata. Vale, tenemos que terminar. ¿Finalizó la grabación entonces? Sí, por